Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros Priscila Robledo, que es economista para Latinoamérica en Continuum Economics. Bienvenida, Priscila, a Estrategias de Inversión. Gracias, Cristina, por la invitación. Vamos a comenzar con las previsiones de esta semana que comenzamos, que va a ser más corta de lo habitual en cuanto a la actividad de los mercados se refiere, porque Wall Street va a permanecer cerrado el lunes por el Día de los Veteranos, pero muy atentos durante la semana a datos muy importantes, como el del IPC, que podría pasar del 0,1% al 0,3%. También se publicarán los datos de la producción industrial del mes pasado, que según las estimaciones podría pasar del menos 0,4 al menos 0,3%, y también conoceremos el dato de la producción manufacturera, también del mes pasado, que según los expertos podría situarse en el menos 0,2% desde el menos 0,5%. Sin olvidar que también se publicarán las ventas minoristas y se conocerá el informe mensual de la OPEP, entre otras muchas cosas. Priscila. De hecho, podría ser interesante también escuchar qué tiene que decirnos el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Él va a hablar el miércoles y va a hablar también el jueves. Es muy probable que nos vaya a decir un mensaje muy parecido al que han estado diciendo la Reserva Federal, que es que se necesitaría un deterioro muy significativo en los datos para poder, tener otro cambio en política monetaria. Sin embargo, podría ser interesante ver qué tiene que decir, sobre todo en las preguntas y respuestas. Ahí podría haber alguna novedad. Estaremos muy pendientes de lo que dice Jerome Powell. Los mercados también lo estarán, como estuvieron la semana pasada, pendientes de todo lo que está pasando con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Los inversores se mostraron positivos a mitad de semana porque parecía que se podía llegar ya a ese acuerdo de la fase 1 y hablaron de los aranceles, ¿no? Por una parte, China decía que Estados Unidos iba a quitar los aranceles que les puso en septiembre. Donald Trump luego dijo que no. ¿Cómo está la situación en estos momentos, Priscila? ¿Y tú crees que se va a llegar a ese acuerdo pronto de la fase 1? Mira, la verdad es que yo tiendo a escuchar un poco más el lado chino. Y si uno escucha un poco más el lado chino, pareciera que sí hay algo de mejora, digamos. Al parecer, hay dos cosas. Uno, la probabilidad de tener un acuerdo fase 1 antes de final de año pareciera sí estar aumentando. Y dos, la probabilidad de que ese acuerdo fase 1 sea realmente positivo también pareciera estar aumentando. ¿Positivo qué significa? Positivo significa, como bien dices tú, que hay alguna reversión de los aranceles que ya se habían impuesto. Ahora, si es que no hubiera reversión, igual sería cierto, tendría un poco algo de positivismo, por decirlo de alguna forma, pero un buen acuerdo fase 1 en realidad implicaría reversión de aranceles. Ahora, un buen acuerdo fase 1 sería positivo no solo porque hay un efecto positivo directo en los flujos comerciales, sino porque por medio de una reducción de la incertidumbre, también las empresas podrían empezar a tomar decisiones de inversión o tomar decisiones de contrataciones. Entonces, bueno, pues pareciera que hay algo de optimismo por ese lado. ¿Tú crees que antes de final de año se firmará ese acuerdo de la fase 1? Mira, la verdad es que nosotros como empresa en Continuum Economics tenemos sí cerca de un 40-50% de probabilidad de que sí se va a firmar un acuerdo bueno. Hay cerca de un 20-25% de que se va a firmar un acuerdo fase 1 que no es realmente positivo. Esto significa que solamente pausa los aranceles y no revierte los previos. Y sigue, obviamente hay que decirlo, un cerca de 25% de probabilidad de que haya una ruptura de las conversaciones, pero por el momento me atrevería a decirte que sí pareciera el escenario más probable ser una reversión de aranceles, un cierto acuerdo fase 1 positivo o bueno. ¿Cómo está afectando ahora mismo toda esta negociación a nivel global y en Latinoamérica en particular, que tú sigues Latinoamérica? Bueno, a nivel global, todos sabemos que en Estados Unidos
Estados Unidos, de cierta forma, se está manteniendo resiliente de la mano de un consumo fuerte. Las exportaciones y el sector secundario en realidad están sufriendo los efectos de la guerra comercial. Sin embargo, esto todavía no se transmite al consumo. Digamos, la forma en la que se transmitiría sería por medio del mercado laboral. Las contrataciones sí están, digamos, la velocidad de contrataciones está disminuyendo. Sin embargo, el mercado laboral en general sigue, te diría, sano, y el consumo también. Ahora, el mercado laboral y el consumo son claves para la Reserva Federal. Por el momento, pareciera que la Fed ahorita está de cierta forma cómoda, te diría, con los 75 puntos base de recorte que ya dieron, y por el momento el mensaje es no más. Nosotros, de hecho, también tenemos no más, nuestro escenario base sería no más recortes, y el mercado, de hecho, le asigna un menos de 10% de probabilidad de ver otro recorte en diciembre, sobre todo. Pero claro que está la posibilidad de que la debilidad en el sector secundario y en exportaciones alimente a un consumo menor, y esto es como un círculo vicioso que podría generar, digamos, este significativo deterioro del que la Reserva Federal está hablando. Si es que viéramos eso, lo más coherente sería esperar no solo un extra aumento de extra recorte, de 25 puntos base, sino que otro ciclo de recortes un poco. Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de Latinoamérica, bueno, se ha dejado notar también en Latinoamérica, sobre todo por el lado también del sector secundario, aunque la verdad es que Latinoamérica tiene sus propios problemas. Que hablaremos después. Claro. Hablaremos después de ello. Todos los datos que decías, bueno, hacen que Wall Street suba, baje. La semana pasada también tuvo datos positivos gracias al sector servicios, que fue bueno, y también se publicó el crédito al consumo de Estados Unidos, que aumentó en septiembre a la tasa más lenta desde mediados de 2018. Con todo lo que nos contabas antes, todos esos datos, el desempleo, los tipos de interés de la Reserva Federal, todo lo que estamos conociendo, ¿cuál es tu opinión, la de tu empresa, a corto plazo de cómo evolucionará la economía estadounidense? ¿Prevéis una recesión o no? Mira, nosotros estamos viendo una desaceleración para 2020, una cierta mejora para 2021, pero la verdad es que muy marginal, pero no una recesión. Por el momento, de nuevo, mientras el consumo permanece sano y mientras el mercado laboral permanece también, digamos, sano, no estamos previendo una recesión ni en 2020 ni en 2021. Pero una desaceleración. Sí, exacto. Y vamos a hablar ahora precisamente de Latinoamérica, que comentábamos antes. Eres experta en Latinoamérica y están pasando muchas cosas en la región. Hay crisis sociales en distintos países, especialmente en Chile, que está haciendo que el gobierno esté tomando algunas medidas económicas, muchas de ellas. También tuvimos elecciones en Argentina con un cambio de gobierno. ¿Cómo está ahora mismo la región, estos países en particular, y qué prevés o qué prevé tu empresa a corto plazo de la evolución de estos países? Mira, voy a empezar por Argentina. Como bien dices, hubo elecciones, se eligió a un candidato, Alberto Fernández, que no es considerado ortodoxo y que no era el favorito del mercado. Esto nos sorprendió porque eso se esperaba ya desde que vimos los resultados de las primarias del 11 de agosto. Entonces no hubo mucha novedad por ese sentido, sin embargo sigue siendo un escenario que el mercado no hubiera preferido, digámoslo, por decirlo de alguna forma. Yo estoy esperando que Alberto Fernández tome medidas, primero que nada, que mantenga los controles de capitales que ahora están impuestos en Argentina.
Eso es muy importante para los mercados y eso es una visión, digamos, bastante fuerte que tenemos o que tengo. También estoy esperando que tome medidas que incentiven el consumo y estas medidas probablemente al mismo tiempo van a dañar la inversión y van a dañar las exportaciones. Esto es a largo plazo negativo. En el muy corto plazo nosotros tenemos una visión de que la economía argentina va a caer en 2020, pero no va a caer tanto como el mercado está pensando. Esto porque creemos que Alberto Fernández va a hacer todo lo que está en sus manos para sostener un consumo fuerte. Digamos, parte de estas medidas van a ser aumentos en el salario mínimo, van a ser, digamos, darle más poder a los sindicatos para que negocien los salarios, etc. En el corto plazo, el mercado, yo creo que el punto número uno que el mercado está viendo es el desarrollo del plan que tiene Alberto Fernández para renegociar la deuda. Este plan no es claro. Ha dicho Alberto Fernández que va a buscar una solución a la uruguaya. ¿Qué significa la uruguaya? Significa que va a buscar extender el vencimiento de la deuda, extender los pagos de la deuda, sin quitar intereses ni principal. Nosotros no lo vemos posible ni alcanzable. Creemos que va a haber quita de capital y quita de intereses. Y el mercado está de cierta forma descontando eso también. Es bien importante recalcar que Alberto Fernández no tiene mucho tiempo para llegar para, digamos, desarrollar este plan, porque los vencimientos de la deuda están encima de él. Creemos, de hecho, que no se puede extender más allá de abril, si es que el Fondo Monetario Internacional decide seguir financiando a Argentina, podría ganar un poco más de tiempo, pero de todas formas la renegociación es crucial y tiene que ser inmediata. Entonces eso por el lado de Argentina. Por el lado de Chile, como bien dices, hay una crisis social. Esta crisis social se detonó por un aumento en el precio del metro, pero nunca fue nada más cosas, por el metro. Muchas cosas. Exactamente. Acumuladas. Fue por el metro, fue por la reacción que el gobierno tuvo después de, digamos, las protestas por la subida del precio del metro, etcétera. Digamos, las demandas se convirtieron en algo mucho más general, que involucra que la gente está pidiendo mejoras en las pensiones, mejoras en educación, mejoras en salarios, etcétera, etcétera, en salud, etcétera. Es bien importante recalcar que la naturaleza de estas protestas, de la de ahora en particular, es diferente que las previas. Nosotros creemos que por eso esto es un punto de inflexión para Chile. ¿Por qué es diferente? Porque no hay con quién dialogar en realidad. Todo el mundo está de acuerdo con las protestas, pero hay muchas demandas. La gente pregunta, ¿saben en realidad qué están pidiendo? Sí, sí saben. Son muchas cosas. O sea, son muchas cosas, digamos, tantas que en realidad es muy difícil ponerse de acuerdo con alguien y no hay alguien con quien dialogar. Todo este movimiento ya logró que el gobierno cambie el enfoque de sus reformas hacia unas más sociales. Esto significa que las reformas que inicialmente quería, digamos, impulsar el presidente Sebastián Piñera, las reformas que eran en pro de productividad y en pro de competitividad van a ser dejadas de lado. Y nosotros estamos esperando que se pasen las reformas, la reforma de pensiones y un proyecto que propuso la oposición, un proyecto laboral que busca reducir la jornada semanal laboral de 45 a 40 horas. Todo esto, los detalles de las reformas en realidad no están disponibles, no es claro digamos, qué forma van a tener la forma final de la reforma que va a ser aprobada. Pero nosotros estamos trabajando con que se van a aprobar estas dos reformas que te digo y con que lo que sí te podemos decir o sí te puedo decir es que estas reformas
aumentan el costo laboral y probablemente nosotros, y bueno, en el corto plazo también afectan el crecimiento. Entonces, yo te diría que hay que esperar un crecimiento mucho más débil en Chile por este parón que hay ahora, ¿verdad? Exactamente. Pues pendientes estaremos de todo lo que está pasando en Latinoamérica, también en Estados Unidos con China, con la guerra comercial. Y bueno, quería darte las gracias, Priscila Robledo, por estar aquí en Estrategias de Inversión. Gracias a ti. Te invitaremos de nuevo, muy interesante todo lo que nos has contado. Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos, desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.